Bien, vamos a continuar con el tema, esta vez, de lo que es la formalización de los predios en zonas de selva, la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor y la formalización de predios en selva y cejas de selva. Se ha querido juntar este tema de clasificación al tema de formalización en selva y cejas de selva porque es un requisito indispensable para todos los predios que vayan a ser formalizados en estas latitudes de selva y cejas de selva. Es un requisito importante el que estén con clasificación. Y vamos a ver por qué. Antes de entrar de lleno al tema de cómo se desarrolla esto, veamos un poco la evolución del reglamento de clasificación de tierras a lo largo de la historia. En el año 66 salió un reglamento de clasificación de tierras. No era oficial, pero existía ya a nivel nacional un reglamento. En el año 71, igualmente, se sacó un DS, el Ministerio de Agricultura, el 390-71, también sobre clasificación de tierras. Este sí ya tenía carácter de oficial. Es que si bien es cierto, tenía carácter de oficial, pero en muchas latitudes, cuando se hacía formalización en selva, con normatividad de aquel entonces, la 838, 653, de repente por ahí, no se aplicaba, no era exigente el tema de la clasificación para el tema de formalizar los predios. Tan es así que a la actualidad podemos encontrar muchos predios ya titulados, propiedades, inmensas propiedades en selva, que se han titulado sin hacer clasificación, ¿no? Después, posteriormente, en el año 75, sale otro decreto supremo, el 062, que también sobre reglamentación de clasificación de tierras, en el entendido que cada una de esta reglamentación tenía ciertos aditivos que mejoraban el tema de la reglamentación. En el año 82 sale el reglamento de clasificación de tierras y ampliaciones realizadas por la ONER, la Oficina Nacional de Recursos Naturales de aquel entonces, siempre dentro de la cartera de Agricultura. Y por último, la que tenemos vigente es el Reglamento de Clasificación de Tierras según su capacidad de uso mayor, aprobado con el Decreto Supremo 017-2009 de Agricultura. Entonces, esto es un poco la reseña histórica de cómo ha ido variando a lo largo de nuestra historia, vale la redundancia, la reglamentación sobre clasificación. En la actualidad sí es de carácter digamos, imprescindible, que se haga clasificación en todos los territorios de selva y cejas de selva, sean comunidades nativas, sean predios individuales, y en algunos casos, inclusive hay hasta comunidades campesinas en selva, pero en estas realidades de comunidades campesinas, tengo entendido que no se aplica. Bueno, la clasificación de tierra por su capacidad de uso mayor y la formalización. El capítulo 1, respecto a ese decreto supremo 017-2009, publicado el 2 de septiembre de ese año, nos dice, en su artículo primero nos habla de los fines y alcances. Primero, promover y difundir el uso racional continuado del recurso suelo. Ese es uno de los fines de esta norma. Segundo, o B, evitar la degradación de los suelos como medio natural de bioproducción y fuente alimentaria. Tercero, establecer un sistema nacional de clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor. Cuarto, o letra D, presente reglamento de clasificación permite caracterizar el potencial del suelo en el ámbito nacional, determinando su capacidad e identificando sus limitaciones. Y por último, que este reglamento de clasificación es de alcance nacional, correspondiendo su aplicación a los usuarios del suelo en el contexto agrario, la zonificación económica ecológica, la conocida como la ZEE, y el ordenamiento territorial, las instituciones públicas, privadas, así como los gobiernos regionales y locales. Están obligados a aplicar el tema de clasificación. ¿Cómo sabemos qué tierras son forestales o de protección? Entendamos que para la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor se clasifica en 5. Tiene 5 clasificaciones. La clasificación A, o terrenos en limpio, clasificación C, o de cultivos permanentes,
clasificación P para pastos, clasificación F forestal y clasificación X, que son los terrenos de protección. Dentro de estas categorías, las únicas categorías cuyas características son posibles de ser formalizables en todo caso, serían estas tres. Y estas dos, aquellos territorios que al hacerle la clasificación de tierras detectamos que tienen clasificación forestal o de protección, no serán no serán susceptibles en todo caso, no son susceptibles de formalizar. Y estos sí, porque tienen actitud agrícola, porque tienen aptitud agrícola. Clasificación A para cultivos en limpio, cuyo periodo vegetativo es menor de un año. Clasificación C para cultivos permanentes, frutales. Y clasificación P para pastizales, que también son considerados como de actitud agrícola. Aquellos terrenos o territorios que tienen esta clasificación, desde el punto de vista de formalización, sí podrían ser formalizados, bajo las normas que les atañen, si son comunidades nativas, si son predios individuales. Entonces, la pregunta, ¿cómo sabemos qué tierras son forestales o de protección? Dice, a lo largo de la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, yo voy a, en el transcurso, voy a abreviar. Clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. Esto es CT, clasificación de tierras, por el CUM. Así lo voy a abreviar, pero eso es lo que eso significa clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, para entender, ¿no? Para no estar escribiendo toda la palabra. Entonces, a través de la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, mediante el decreto supremo 017, es el decreto que está vigente sobre clasificación, el sector aprueba el reglamento de clasificación por su capacidad de uso, en el cual se agrupan a las tierras de acuerdo a su máxima vocación de uso, que serían estas, ¿no? A su máxima vocación de uso, es decir, a tierras que presenten características y cualidades similares en cuanto a su actitud natural, y se establecen 5 grupos del CUM, 5 grupos de capacidad de uso mayor. Sigamos. ¿Qué es el ZCUM? Es un sistema eminentemente técnico interpretativo cuyo único objetivo es asignar a cada unidad de suelo su uso y manejo más apropiado. Las tierras por su capacidad de uso mayor van a ser uso agrícola, tierras aptas para cultivo en limpio, que son aquellas para cultivos anuales o de menor periodo, ¿no? Podrían estar, digamos, las verduras, las hortalizas, las menestras. Después, en la categoría, las siguientes, C, uso agrícola, ¿no? Tierras aptas para cultivo permanente, estamos hablando de los frutales. P, uso agrícola, también, pero tierras aptas para pastoreo. Si nos damos cuenta, lo que les venía comentando, estas tres son de actitud agrícola, factibles de formalizar, desde el punto de vista de formalización. Después viene la categoría F, tierras aptas para producción forestal. Ahí no puedo, o no debería en todo caso, no debería ahí talar los árboles. Si es que fuese la clasificación a roja forestal, no debería talar para hacer agricultura de categoría C, por decir, no podría poner ahí café en selva, ¿no? Cacao, ¿no? Porque el hecho de que si yo ya detecté que es F, el hecho de que le siembre un cultivo permanente no le va a cambiar el uso. Simple y llanamente estoy cambiando, ese es el uso actual que le estoy dando, pero el uso natural del suelo no cambia. Entonces, esos casos no son susceptibles de formalizarse. En algunos lugares, les comento, en Aguaitía, por ejemplo,
en la zona de la divisoria, que es ya el límite entre Ucayali, Aguaitía, es todavía es un distrito de la provincia del Padre Abad, colindante con Huánuco. Entonces, en esa parte que ya estás en la divisoria, ahí hay agricultores que han deforestado parte de las laderas, ¿no? Y han sembrado café, y les produce muy bien el café, les produce muy bien. Pero, el que les produzca muy bien no quiere decir que vayan a ser formalizados, ¿no? ¿Por qué? Porque están dentro de un tema de categoría forestal. Y por último, las tierras de protección, ahí sí no se hace agricultura de ninguna manera, son muy accidentados. Vamos a ver las siguientes vistas, ejemplo de esto. Bueno, la otra pregunta es, ¿cómo obtenemos la clasificación de tierras por capacidad de uso mayor y cómo se realiza el estudio de levantamiento? El cómo obtenemos la clasificación de tierras es, la clasificación de tierras se obtiene a través de un estudio de levantamiento de suelos, la clasificación de tierras. ¿Y cómo se realiza el estudio de levantamiento de suelos? El estudio de levantamiento de suelos también hay una norma, ¿no? Se deberá realizar de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento para la ejecución de levantamiento de suelos, aprobado mediante un decreto supremo, es el 013-2010. Así como hay una norma para hacer la clasificación, el CUM, que lo hemos visto hace un momento, que es la 017-2009, el decreto supremo, para hacer el tema de levantamiento de suelos es la 013-2010, también un decreto supremo. Niveles de los estudios. Cuando hablamos del tema de levantamiento de suelos, hay todo un procedimiento establecido. Y dentro de este procedimiento, dentro de este decreto supremo 013-2010, tenemos el procedimiento, o tenemos cinco niveles de estudio, 5 niveles de estudio que están bien detallados en ese decreto supremo. El primer orden de estudio, que es el muy detallado, trabaja a escala 1 en 5000, ¿no? El segundo orden de detalle, ¿no? Así se conoce, detallado o de segundo orden, ese nivel de estudio trabaja con escalas 1 al 10.000. Las escalas se van haciendo más pequeñas, ¿no? El semidetallado o de tercer orden trabaja con escala 1 al 25. El de reconocimiento de cuarto o de cuarto orden, escala 1 al 100.000. Y el exploratorio o de quinto orden en escala 1 al 250.000. Entonces vamos viendo que conforme vamos alejándonos del detalle, también las escalas son mucho más pequeñas, ¿ok? Son mucho más pequeñas, ¿por qué? Porque ya no me interesa mucho detalle. Es un tema, por ejemplo, el de quinto orden exploratorio, ¿no? Y tiene al interior sus características, qué tipo de fotografías se puede usar, ¿no? Cuántas muestras, porque acá hay un tema también de levantamiento, es sacar muestras en calicatas, ¿no? Hacer calicatas y muestrear el suelo. Si en el de primer orden tengo una cantidad de calicatas por hectáreas, en el de quinto orden, que es exploratorio, de repente no tengo más que una o de repente ninguna. Eso lo define o está definido en este decreto supremo, el 013. Ahora, para el tema de comunidades nativas ha salido una norma recientemente en julio en la cual especifica que únicamente para comunidades nativas se debe aplicar el tercer orden. Si yo quiero hacer un tema de clasificación de tierras con fines de formalización o de titular una comunidad nativa, tendré que aplicarle este decreto supremo, el 013-2010, y dentro de esto escoger el estudio a nivel de tercer orden. En cambio, cuando hablamos de predios individuales que están regidos por el decreto supremo 1089 que hemos venido hablando en clases anteriores, ahí tengo que aplicar el estudio a nivel de segundo orden, es detallado, por las mismas escalas que se trabajan, ¿no? Las comunidades son territorios amplios donde el ámbito territorial lo puedo tranquilamente dibujar o plasmar en planos a escala 1:25. En cambio, los predios individuales los puedo trabajar en escala 1 al 10. Eso es un poco digamos, el por qué se trabaja y así está normado
para tal o cual tipo de territorio con la escala o el estudio determinado. Entonces, para ir ordenándonos, para predios individuales, el detallado o de segundo orden, predios individuales, al amparo de la 1089. Y para comunidades nativas, el estudio para clasificación o el levantamiento de suelos con fines de clasificación posterior desde tercer orden. Bien, ¿quién elabora el ZCUM y quién lo aprueba? ¿Quiénes pueden elaborar los estudios de levantamiento? Los estudios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 y artículo 9 del reglamento para la ejecución del levantamiento, aprobado con el DS 013, debe ser elaborado por un ingeniero agrónomo que se encuentre registrado y habilitado en el Colegio de Ingenieros, así como inscrito en la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. La Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios está adscrito a Ministerio de Agricultura, Ministerio de Agricultura y Riego, ahora se conoce así. Entonces ellos evalúan a los profesionales que tengan estas digamos, características, que sean agrónomos y que estén colegiados y habilitados en el colegio. Entonces los evalúan y una vez que son evaluados, tan igual que SUNAR tiene su padrón de verificadores catastrales, la Dirección General de Asuntos Ambientales tiene un listado de profesionales ya con esas características inscritos como clasificadores de tierras a nivel nacional. Como alcance, en la última reunión que tuvimos en julio con la Dirección General de Asuntos Ambientales, digamos, abanico de profesionales va a crecer. Hay un tema de que están analizando para que en selva no solamente sean agrónomos, en selva, en las universidades de selva hay también bastante profesional forestal. Entonces lo que se está viendo es que se amplíe no solamente a agrónomos, sino también a forestales y otras ciencias afines al tema agrícola o al tema pecuario o agropecuario, ¿no? Que tengan también un tema de que puedan ellos recibir un cursos de capacitación y acreditarse como clasificadores ante la Dirección General. Eso por un lado. Y lo otro, decíamos, ¿quién es el competente para aprobar? Si bien es cierto, yo en una empresa privada y podría ser un tema de estudio siguiendo los lineamientos que me dice el Decreto Supremo, eso tiene que pasar por un tema de validación o aprobación. Y de acuerdo a lo establecido en el 10º artículo del citado reglamento de la Dirección General de Asuntos Ambientales, y me estoy refiriendo al 017-2009, en este Decreto Supremo está establecido que quien es el ente competente para validar la información es la Dirección General de Asuntos Ambientales. Aquí también un comentario. Hay muchos gobiernos regionales que, por diversos motivos, y uno de ellos se los voy a mencionar, cuando uno hace un tema de levantamiento al amparo del Decreto Supremo 013, levantamiento de información, levantamiento de suelo, una de las características es hacer calicatas y sacar muestras, y esas muestras llevarlas a un laboratorio. Aquí hay un inconveniente. A nivel nacional no hay muchos laboratorios que estén acreditados por la Dirección General de Asuntos Ambientales. Tan es así que hubo una época en que todos los que hacían digamos, levantamiento de suelos para sacar sus muestras, sacaban sus muestras y lo mandaban a Lima, a la Universidad Agraria, ¿no? Entonces, lo que se está viendo es también la posibilidad de acreditar ciertos laboratorios de ciertas universidades a nivel nacional en el interior para que las muestras no tengan que venir hasta Lima, sino sean todas en sus lugares. Una de ellas ya es Amazonas, ya tienen un laboratorio establecido. San Martín me parece que también. Ucayali no tiene, Loreto tampoco, pero bueno, básicamente eso es la tendencia ahorita. Primero, ampliar el espectro de profesionales, que no sean solamente agrónomos, y segundo, que hayan más laboratorios a nivel nacional acreditados. Bien, ¿qué ocurre si no contamos con estudio de clasificación? ¿Qué podría ocurrir si estamos en el tema de formalizar predios en selva y no tenemos el estudio de la clasificación de tierras por capacidad de uso mayor? Se otorgarían títulos de propiedad en tierras forestales o de protección posiblemente, ¿no? Al no tener yo un estudio, un mapeado, ¿no? Posiblemente, imaginemos que este sea un sector de trabajo y de repente no he hecho clasificación y estoy dándole títulos a todos.
Todos cumplen con los requisitos y a todos les doy título. Pero si hago la clasificación, resulta de que la mitad es forestal y la otra mitad actitud, digamos, C, cultivos permanentes. Y yo le he dado título acá a los forestales, a los que están dentro de tierras con actitud forestal. Esos territorios, definitivamente, con las nuevas, SUNAR ya está comparando, porque SUNAR en selva, registros públicos, lo que te pide es, pásame tu base gráfica, ¿no?, de clasificación, y después pásame tu base gráfica de predios, y ellos lo están comparando, ¿no? Están comparando, y si está cayendo ahí, definitivamente ese título te lo va a devolver, observado, ¿no? Una observación que ya huele a tacha, porque eso no te lo va a levantar nadie, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre si no contamos con un estudio de clasificación? Podríamos estar cayendo, perdón, José, estoy en clase, te llamo mañana temprano, ¿listo? Ya, José, ya, gracias. Entonces, decíamos, ¿qué pasaría? Otorgaríamos títulos dentro de territorios forestales o de protección. Se realizarían actividades agrícolas en zonas forestales y traería como consecuencia deforestación, eso también, o degradación del suelo, que uno es consecuencia del otro, y se realizarían actividades agrícolas en suelos no apropiados, no fértiles, ¿no? De repente, y eso es lo que ocurre en selva. En selva, ¿qué hacen? Los que entran a determinados territorios ocupan áreas inmensas, estamos hablando de, comparadas a las zonas de costa, se ocupan 20 hectáreas, 30 hectáreas, y las 20 o 30 hectáreas no las trabajan simultáneamente, talan 5 hectáreas, el trabajo allá, ¿cómo es? Rozan, lo talan, tumban, dejan que se seque ahí, con el calor se seca, lo prenden, hacen la quema, y después de quemar, siembran. Le da 2 campañas, 3 campañas, estamos hablando de un par de años, 2 años y medio, de ahí ese terreno se vuelve pobre, porque ya no tiene nutrientes, 5 hectáreas al costado, hacen lo mismo, y lo dejan que se vaya llenando de, ellos le llaman monte o purma, se comienza a llenar de purma. Hacen el trabajo acá, la misma figura, 2 años y medio, 3 años, igual, lo dejan y avanzan 5 hectáreas, ya van 5, 10, 15, y de acá ya se comienza a montear, comienza a recuperar otra vez un nutriente de manera natural, y el de acá, y así. Esa es la rotación que hacen en selva. Entonces, a eso se refiere lo último. ¿Qué cosa pasaría si no hay un estudio? Se realizarían actividades agrícolas en suelos no apropiados, no fértiles. ¿Por qué es importante el CTCUM, perdón? Por lo expuesto anteriormente, tenemos que la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor permitirá conocer la actitud del suelo, por consiguiente darle un adecuado uso, impedirá se vulnere el patrimonio forestal, evitará la deforestación, impedirá la degradación del suelo, no se titulan tierras forestales o de protección. Para nosotros, para este tema, este curso, lo último es lo que estaría relacionado con el tema, ¿no? Que no se van a titular tierras forestales. Teniendo yo un buen estudio de clasificación, definitivamente no estaría dando títulos en tierras forestales o de protección. Ahora, ese estudio de clasificación que se debe hacer en selva debe estar también dentro de qué actividad. Decíamos que para hacer un tema de formalización hay etapas, ¿no? Hay etapas. ¿En qué etapa, en cuál de las etapas yo debería tener el tema de clasificación? Decíamos que la primera etapa es la unidad territorial. La segunda etapa es el diagnóstico. La otra etapa es hacer un saneamiento. La otra etapa es hacer la promoción y difusión del trabajo. La otra etapa es el levantamiento catastral. ¿En qué momento de esas etapas yo debería tener el tema de clasificación ya? En el diagnóstico. En el diagnóstico, ¿no? Para no ir más allá. Hago el diagnóstico, voy a campo y hago el levantamiento, y aquellos predios que ya están cayendo dentro de esa clasificación ya ni les preparo expediente, ni mando a la gente siquiera para que vaya a sacar información de los agricultores. Ya yo esos ni los toco, por 2 razones. Uno, van a perder tiempo, pues sabiendo de que ya no van a ser titulados. Y segundo, dejo de crearle expectativa al agricultor. A la que ustedes van al agricultor y le piden documentos, todo, el agricultor le crea la expectativa, como a cualquier persona.
Y para que después le digas, después de que arme su expediente, que firme todo, le digas, ¿sabes qué? No te voy a titular porque estás en zona forestal, toma tu expediente, o simplemente no te va. Es crearle una expectativa, ¿no? En vano, por decirlo así. La clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor es determinada mediante la interpretación cuantitativa de las siguientes características. La clasificación de tierras se analiza, no es solamente hacer calicatas, porque alguna vez alguien decía, solamente, bueno, hacer la calicata. No es solamente hacer calicatas. Involucra tres actividades: ver el relieve o topografía, analizar las zonas de vida y ver el tema de suelo o el tema edáfico. El tema edáfico es lo que está relacionado al tema de calicatas, ¿ok? En las zonas de vida también las vamos a ver a qué se están relacionadas, y el tema de relieve o topografía. Son tres aspectos que hay que analizar para hacer un buen tema de clasificación. Vamos a entrar entonces ahora a ver cada uno de estas digamos, grupos de capacidad o de clasificación. Decíamos las tierras aptas para cultivo en limpio, aquellas que reúnen las condiciones ecológicas que permitan la remoción periódica y continuada del suelo para el sembrío de plantas herbáceas o semiarbustivas de corto periodo vegetativo. Cuando hablo de corto periodo vegetativo se refiere a menos de un año, bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores. Estas tierras podrán dedicarse para otros fines: cultivos permanentes, pastos, producción forestal o protección, cuando en esta forma se obtenga un rendimiento económico superior al que se obtendría utilizándolo para los fines cultivos en limpio, o cuando el interés social del Estado lo requiera. ¿Qué quiere decir todo este rollo? Señores, si yo tengo un campo o un ámbito territorial con clasificación A, yo puedo emplearlo no solamente para sembrar cultivos, como dice acá, de periodo corto, ¿no? Sino también podría sembrar, si quiero, permanentes, si quiero, pastizal, si deseo, forestal, o simplemente dedicarlo a un tema de protección. ¿Por qué? Porque yo estoy acá, en el más alto nivel, acá, ¿no? Es muy distinto si yo estoy en el siguiente nivel. Vamos a ver qué nos dice. Y bueno, ahí hay un tema de unas características. Miren, las características del suelo, de la calicata, es profundo. Todo es parejo ahí. No hay digamos, niveles distintos de piedras exacto, el horizonte del suelo. Y miren, generalmente tiene esta característica, son planos, ¿no? No hay mucha pendiente, o casi la pendiente es tendiente a cero. Eso es para cultivos en limpio. Las tierras aptas para cultivo permanente, que sería la segunda categoría, son aquellas cuyas condiciones ecológicas no son adecuadas a la remoción periódica. Cuando habla de remoción periódica quiere decir meterle máquina, tractor, arado, rastra, toda esa actividad de remoción permanente del suelo, ¿no? Dice, son aquellas cuyas condiciones no son adecuadas a la remoción periódica y continuada del suelo, pero que permiten la implementación de cultivos semiperennes. Perennes, sean estas herbáceas, arbustivas o arbóreas, así como forrajes, bajo técnicas económicamente accesibles a la agricultura. Dice más, además, que estas tierras podrán dedicarse para otros fines: producción forestal o protección, cuando de esta forma se obtenga un mayor rendimiento. O sea, si es para cultivos, digamos, permanentes, clasificación C, lo puedo emplear para sembrar también pastizal, para sembrar especies forestales o de protección. Pero de aquí no puedo saltar hacia atrás. O sea, un ámbito territorial con clasificación C no debería sembrarle cultivos, digamos, permanentes. Cultivos menores de un año de estado vegetativo. Porque esto de acá me obliga a hacer constantemente remoción de terreno, y no es permitido por la pendiente. Generalmente esto de acá, digamos, estas tierras aptas con clasificación C tienen cierta pendiente. Vamos a ver de repente en la vista. Miren ahí, tiene ligera pendiente, ¿no? Tiene ligera pendiente, y acá el horizonte ya es menos profundo. En el anterior, la lámpara se había perdido, inclusive
demasiado profundo, ¿no? Acá no, miren, el alto de una lampita pequeña. Esa es la característica C. Tierras aptas para pastoreo son las tierras que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para el cultivo en limpio o permanente, ninguna de estas dos, pero que permiten su uso continuado o temporal para pastos naturales bajo técnicas económicas accesibles a los agricultores. Y estas podrán dedicarse para otros fines, como ¿qué? Como producción forestal o protección. Esto, las tierras aptas para el tema de pastoreo, puedo dedicarlas a también especies forestales, o también dedicarlo a la protección del suelo, pero no puedo ir hacia atrás, igual que en las anteriores características. Miren, esas son las características que tiene un suelo apto para pastoreo. Y por último, la penúltima serían las tierras aptas para producción forestal, no reúne condiciones ecológicas requeridas para su cultivo o pastos, pero permiten su uso para la producción de madera u otros productos forestales. Estas tierras podrán dedicarse a protección cuando el interés social y económico del Estado así lo requiera. Esos son los territorios que tienen estas características. De pendiente más agresiva, el horizonte es menos profundo, inclusive es más arcilloso, estamos hablando de realidades de selva. Y por último, las tierras de protección, constituidas por aquellas que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas para el cultivo de pastos o producción forestal, ¿no? Y acá se incluyen los picos, nevados, pantanos, playas, cauces de río, otras tierras que, aunque presenten vegetación natural boscosa, arbustiva o herbácea, su uso no es económico y deben ser manejados con fines de protección. Hay algunas características, miren, cuando se deforesta, ¿no? El tema de la erosión, ¿no? Bueno, y estas son las características también de ese tipo de territorios. Bueno, ahora entramos al tema del diagnóstico. En el tema del diagnóstico, ya lo habíamos dicho, esta clasificación de tierras por capacidad de uso mayor debe estar presente en el diagnóstico. Pues esto lo hemos visto anteriormente, en la vista anterior, el tema del diagnóstico nos sale un temático con muchas, con la cartografía que nos indican las diferentes entidades, por ejemplo, concesión minera, esto nos lo puede dar Ingemet, propiedad privada inscrita, esto lo podemos sacar de registros, ¿no? Fajas marginales, me lo da la Administración Local de Aguas, los pueblos, esto lo puedo conseguir en COFOPRI, zonas arqueológicas, Ministerio de Cultura, ¿no? De repente esta es una vía, Provías, o si es de manejo del distrito, la municipalidad o la provincial, área natural protegida. ¿Quién me da el dato de natural protegida? ¿A quién recurro? A CERNAM. Ok. Entonces, toda esta información, a esta información también tiene que estar añadida el tema de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. En selva. Adicionalmente a toda esta información, en selva y CG Selva, la clasificación es primordial para el tema de formalización. Bueno, esto ya lo hemos visto también en la clase pasada, en las vistas anteriores, el levantamiento catastral rural en selva. Actualmente ya se está trabajando exclusivamente con diferenciales GPS con postproceso, ¿no? Ahí están por ejemplo, esas mochilas que se usaron en un inicio, las ProXR, estos son equipos Trimble, ¿no? Estos son ahora los Pocket, más manuales, más versátiles, pero ambos trabajan con corrección diferencial. La diferencia, por ejemplo, esas mochilas, las ProXR, esos diferenciales eran de una sola frecuencia. Son las primeras que llegaron al Perú para el proyecto que tenía el PET con Chemonix de vida en la zona de Padre Abad, Ucayali. Y estos son los últimos que ya son de doble frecuencia. Acá, como comentario, si yo trabajo con equipos de una sola frecuencia, con equipos de doble frecuencia, que son lo que actualmente hay en el mercado, tendría que hacer la corrección con antenas
que también tienen ese dispositivo de doble frecuencia, ¿no? COFOPRI, con el tema de la fusión, de la absorción, COFOPRI absorbió al ex-PET el año 2007, y todo lo que tenía el PET pasó a COFOPRI. Entre esos bienes pasaron las antenas de las estaciones base, ¿no? Que son de una sola frecuencia, y algunas regiones todavía han estado trabajando con esas antenas, con esa información para hacer la corrección diferencial, teniendo equipos ya sofisticados. Las regiones han estado ya implementando, porque si bien es cierto, la transferencia después que hubo de COFOPRI a los gobiernos regionales, la norma decía, en mérito al tema de la descentralización, decía que pase todo lo que tenía el EXPET, pero eran equipos demasiado obsoletos. Entonces las mismas regiones han ido comprando equipos, tienen equipos de última generación, todos son de doble frecuencia, y están queriendo corregir con las antenas del EXPET de una sola frecuencia. Entonces hay formas de corregir, digamos, los operadores GIS, hay artificios, lo pueden hacer, pero pierden precisión. Y yo comprar un equipo tan caro para después corregirlo de una manera que no es digamos, no es dable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tener un equipo tan sofisticado. Ahora, el IGN ha instalado 45 antenas o estaciones de rastreo permanente. Esas sí son de doble frecuencia. Entonces, a nivel nacional, en casi todas las regiones han instalado. Lo que pasa es que los gobiernos regionales, acá hay un tema de gestión, no hacen la gestión ante el IGN para poder tener ellos acceso a esa información, ¿no? Hay regiones que sí lo tienen, por ejemplo Amazonas tiene convenio, San Martín tiene convenio con el IGN y les dan la información en tiempo real o con desfase de un día a lo mucho, pero otras regiones no tienen y tienen equipos modernos. Acá nomás, Junín, en Huancayo, les comentaba, creo que hace un mes, un poco más, fui a un tema de capacitación y tenían unos equipos diferenciales de última generación. Entonces, ¿y con qué lo corrigen? No lo estamos corrigiendo. ¿Y cómo estás haciendo? En algunos casos me dieron a entender de que estaban poniendo la misma información del equipo frente a la base. Entonces, digo, comprar un equipo tan costoso, mejor cómprate un navegador. Si vas a hacer eso, ¿para qué te has comprado un equipo tan caro? Entonces, ahí lo que se sugirió es, haz el convenio. Ahorita tienes que hacer el convenio, ya, para que puedas tener, no la información de COFOPRI, que esa antena ya no te va a servir para nada, sino la de el IGN, que está allá en Huancayo. Bien, pasamos a eso también ya lo hemos visto de alguna manera la vez anterior. Vamos a hacer un repaso muy rápido a las actividades previas a los trabajos de campo, hacer un tema de planeamiento y sectorización de la unidad territorial, las brigadas de campo. Actualmente ya no es tanta gente la que entra a campo, entra sí un jefe de grupo, entran los verificadores, acá le ponen 5, en la vista dicen 5, pueden ser 3, 4, depende del ámbito territorial, que tan amplio es. Un abogado de campo, eso sí es indispensable. Estos señores de acá sí tienen que estar en campo, estos señores de acá. De aquí también estos señores, este señor de acá. El operador GIS ya no, porque generalmente estos verificadores ya ellos corrigen su información, ya están tan capacitados que ellos mismos levantan, corrigen su información, poligonizan y llevan ya su información poligonizada, sus polígonos, y cuando llegan a gabinete en su sede central, ya esa información ya está procesada. Simplemente el operador GIS en la sede central se encarga de editar la información, hace la edición. El digitador, este digitador era o es para el tema de las fichas. En campo, el verificador va con su equipo, el verificador catastral hace el levantamiento y ni bien termina ese levantamiento llena la ficha catastral. Entonces esa ficha, por lo general, quien ingresaba la ficha al sistema SC, esto significa Sistema de Seguimiento de Expedientes de Titulación, es SC, este es el programita, era un digitador o digitador en todo caso, ¿no? Pero esto ya no se hace en campo, esto se hace en gabinete, en oficina ya. Y el dibujante cuando usaba fotografías, pero si estamos empleando ya diferenciales, este señor tampoco va, ¿no?
El chofer, menos, porque el chofer deja la brigada y se regresa, y después te recoge al cabo de 15, 20 días. Estamos hablando selva, por si acaso. Cuando es sierra o es costa, en costa no hay mucho trabajo que hacer, ya prácticamente todo está titulado y formalizado. En sierra hay algunos lugares, pero en todo caso no son muy alejados. Entonces miren, se reduce el equipo solamente a estos señores de acá. A estos señores. Bueno, y después viene el tema de comunicación. Los verificadores catastrales comunicarán a los propietarios. Esto es un tema de difusión, ¿no? En el tema de promoción y difusión ya se comienza a ver todos esos aspectos, para bajar básicamente el nivel de ausentismo cuando entren a hacer los trabajos. El planeamiento, organización y capacitación de las brigadas de campo. Si bien es cierto, yo les comentaba, cuando uno sale a campo o cuando hace un tema de contrato, por ejemplo, ahora se viene el proyecto del PTRT3, no sé si han escuchado hablar del PTRT3. A nivel nacional han habido dos proyectos anteriores, el PTRT1. ¿Y qué significa PTRT? ¿Alguien sabe? PTRT. El PTRT. Ha habido el 1, el 2 y ahora tenemos el 3. El 1 ha sido costa, para costa. El 2, sierra. Y parte de selva. Algo de selva, casi nada. Y el otro es selva. Este es el que ya se aprobó. Este se ha aprobado recientemente. Este es un proyecto entre el BID y el Estado peruano por $80 millones para titular en selva, comunidades nativas y predios individuales en selva, y algunas comunidades campesinas, algunas que han quedado en sierra, comunidades campesinas, ¿no? Esto básicamente para comunidades nativas, comunidades campesinas y predios individuales en selva, en servicio eje selva, ¿ok? Entonces, este proyecto ya está en curso. Ya hay una unidad ejecutora, se está contratando gente, se va a tercerizar. ¿Qué quiere decir? No soy muy buen dibujante. El Perú, selva, se va a trabajar con 10 regiones. Este proyecto va a abarcar 10 regiones. 10 regiones. Acá va a haber la zona norte, la zona centro y la zona sur. Distribuido. Está Loreto, está Amazonas, está Cajamarca, está San Martín, está Huánuco, está Junín, está Pasco, está Apurímac, la zona los que están en el Brain, está Cusco, está Puno, y miren, parece irrisorio, no está Madre de Dios. Madre de Dios no está, pero se está viendo la posibilidad de que Madre de Dios ingrese también. No está simplemente porque, este es un comentario de repente que medio parece que el gobernador el gobierno de Madre de Dios como que no le entra al tema de formalización. No sabemos por qué, pero está un poco reacio. ¿Ah? Claro, un tema de la minería. Como que parece que hay gente en los estratos del gobierno de Madre de Dios que están metidos en el tema de la minería informal y no les conviene, pues, ¿no? Ellos por eso están un poco reacios. Pero bueno, es como un comentario aparte. Pero bueno, va a ser así y va a ser tercerizado. Entonces, van a haber empresas aquí que van a trabajar bajo la mirada atenta del gobierno regional de su jurisdicción, que son quienes finalmente van a validar. Porque una empresa privada también puede hacer el levantamiento de clasificación de tierras, podría también levantar predios, hacer el tema de linderación, armar los expedientes, pero el Estado peruano es el que debe de darle la validez y debe de generar el título. Una empresa privada no puede dar un título a nombre del Estado, de la nación. Entonces, el gobierno regional tiene que estar atrás de esas empresas en el ámbito territorial que le compete, para validar esa información y extender los títulos, ¿no? Y no solamente extender, sino que también, vuelvo a repetir, estar atento a todos los procesos. Ellos son los que van a estar ahí viendo que hagan un buen diagnóstico, viendo que hagan un buen levantamiento, en el tema de la calificación del expediente y finalmente para que se otorguen los títulos correctamente, que exista clasificación también. Entonces, señores,
Estas empresas, y ya ha ocurrido, y se los cuento por experiencia, ya ha ocurrido el año 2002, 2001, 2002, entró una empresa Chemonix. Chemonix, una operadora igualito internacional, ganó un tema de licitación para formalizar en selva, cuando se entraron a la zona de la provincia de Padre Abad. Se entró a la provincia de Padre Abad. Ellos contrataron, a su vez subcontrataron una empresa nacional, una contratista, AMASA. Disculpe, AMASA, en su vida habían hecho formalización. Toda su experiencia de AMASA había sido en el tema de obras civiles, en selva, claro está. Puentes, no sé, canales, qué sé yo, obras civiles. Pero AMASA ganó y comenzó a contratar personal para formalización. Y tuvo que entrar a ser capacitado. Ese equipo fue capacitado por el Exped, gente del Exped, de Ucayali, porque estábamos dentro de la zona de Ucayali. Entonces, el tema, todo esto se lo comento por el tema de que siempre hay que hacer un tema de planeamiento, organización y capacitación. Y acá hay un tema que, por ejemplo, no tiene mucho que ver con el tema de levantamiento, porque se contrató gente que conocía manejo de equipo, de alguna manera. Conocían, la mayoría había manejado su navegador, y por ahí cuando llegaron los submétricos, la empresa Trimble entregó los equipos y capacitó a la gente, a los operadores. Pero así como se capacita en el tema de manejo de equipos, que está directamente ligado al trabajo que se va a hacer de formalización, se descuidó otro tema. Se descuidó el tema de capacitarlos a las personas en la aplicación y el uso de los antiofídicos. ¿Ok? Chemonix es una empresa que te velaba así por cada uno, le daba lo que necesitaba. Decía, necesitas sleeping, necesitas colchonete, necesitas carpa, necesitas todo lo que te daba. Pero te exigía, como toda empresa, ¿no? ¿Vas a producir cuánto? 800. ¿Qué necesitas? Esto, toma. Y al final del mes me tienes que reportar tus 800 predios, por decir. Y dentro de esto daban un botiquín. Y el botiquín tenía dentro de todo lo que te daban en la selva hay un bichito que es el izango, es un ácaro, que te da no te deja vivir tranquilo, te pica, ¿no? Es un ácaro. Bueno, pero también te daban tus antiofídicos, y te daban el antiofídico unas ampollas, te daban tu jeringa, te ponían en tu maletín tu antiofídico. Menos mal que a nadie le mordió una víbora, porque ninguno, y yo trabajé ahí, ninguno fuimos capacitados para usar los antiofídicos. Cuando después pasó un tiempo y el Ministerio de Trabajo hizo una inspección y se les dijo, bueno, ¿tienen las condiciones? Sí, nos dan esto. ¿Y qué les dan? ¿También les dan medicamentos? Sí. ¿Y para la mordedura de la víbora nos dan acá el antiofídico? ¿Y les han enseñado a usarlo? No. ¿Y cómo lo aplicas? Si te hubiese mordido, agarro, pues no fácil, me lo inyecto. Si lo haces así, te va a matar más rápido la vacuna que la mordida. No nos explicaron de que eso tenía que ser, digamos, disuelto con un antihistamínico adicional, ¿no? Con una destroza o qué sé yo, una cosa de esas. No nos dijeron que si alguien le mordía la víbora y lo aplicaba así, moría. Entonces, eso también entra dentro del tema de capacitación. O sea, no es solamente, y lo pongo ahí, no solamente es capacitar en el manejo de equipo, en llenado de la ficha, en las características que vas a encontrar, todos los supuestos que vas a encontrar en campo, desde el punto de vista también de formalización. Me explico, yo llego a un sitio y de repente encuentro una pareja de menores de edad, ¿no? En la selva, los muchachos se juntan a muy temprana edad. De repente un jovencito de 17 años con una chica de 16, ya con hijos inclusive, sembrando en un campo. ¿Los puedo titular? ¿Los puedo titular? ¿Quién me puede resolver eso en campo? Yo, técnico, no sé, el abogado de campo. Por eso es importante que esté un abogado de campo en campo. Él sí me sabrá decir, no, al amparo de la norma tal, no, al amparo de la norma tal sí, o podría sí ser titulados porque ya tienen un hijo, ¿no? Otra casuística, me encuentro con una pareja, él casado, aún casado, y ella soltera, pero ya están conviviendo, y la mujer de él o de ella vive en otro lugar. ¿Los titulo así nomás a ellos dos?
o involucro a la otra persona, o aún no involucrándola, también gana el derecho por ser esposa del otro. Esas preguntas, ¿cómo las resuelvo en campo? Yo, verificador técnico, no tengo por qué saberlas. Entonces, ahí entra el tema del abogado de campo. Él sabrá decir, ¿saben qué? Usen este formato. Hay una formatería ya establecida para declaración jurada de estado civil. Si la persona está separada ya más de 2 años de su pareja, ¿no? de su cónyuge oficial, ya con esa declaración jurada, que es un formato establecido por las normas del decreto legislativo 1089, se puede titular. Ahora, la otra pregunta es, ¿registros públicos me aceptará ese tema? ¿Cómo lo presento ante registros públicos? El título, porque el registro público va a entrar con el DNI y va a decir, oye, este señor está casado con esta señora, no está, ¿y por qué no figura acá? Entonces, eso es tema legal, Por eso es importante que en campo esté el abogado de campo. Bueno, entonces, continuamos. La metodología para el levantamiento catastral rural en selva básicamente es diferenciales, no hay otra, actualmente. El levantamiento catastral con tecnología GPS, generalidades. ¿Cuáles son las características generales que se usan en zonas que no tienen recubrimiento fotográfico? Claro, en selva que voy a tomar fotografía, ¿no? Fotografía aérea, todo va a ser lo mismo. No voy a encontrar los linderos, no voy a saber diferenciar. Los diferenciales, los de GPS, diferencial GPS, trabajan con un postproceso. Si levanto con un diferencial, por más sofisticado que sea, y no lo hago la corrección, va a suceder lo que están haciendo los amigos de Junín, en la zona en Huancayo, ¿no? Que levantan con sus equipos y no lo corrigen y así quieren basar la información a la cartografía. Mejor usa un navegador. Usan sistemas de referencia geodésico. Generas base cartográfica, estableces redes, puntos con el sistema GPS y levantas los linderos de los predios. Son las características. Procedimientos para levantar, lo primero que hay que hacer es, yo les decía la vez pasada, ahí está mal perdón, ¿dónde estamos? Ahí está mal, no debería ser esta palabra acá, ¿no? No es calibración. ¿Qué cosa debería ir ahí? Ahí es... No. Nosotros los equipos no los calibramos, la calibración lo hará pues la firma, la Trimble en este caso, o la... configuración. Yo configuro solamente mi equipo, ¿no? Es como, ¿no? Y al hablar de configuración, le voy a dar el software, lo configuro. Claro, el equipo tiene un software. El software de la máquina. ¿De qué máquina? El Pathfinder es para la corrección, el que está en la máquina, en la computadora. Ya, no, pero acá estamos hablando del tema del GPS, ¿no? Del rover. Lo configuro por ejemplo, ¿qué le puedo configurar al equipo? ¿Qué le digo? Le puedo dar la zona horaria, le doy las unidades métricas, no, le doy, ¿qué más le doy? El datum, en qué datum quiero levantarlo, ¿no? Eso lo configuro yo mi equipo antes de salir, ¿no? A eso se llama, configuración, más que calibración. Calibración es otra cosa. Evaluación del equipo GPS, lo evalúo, ¿no? Planificación en gabinete, hago un tema de preparación y de planificación, procedimiento, después hago el tema de los procedimientos en campo, cómo voy a realizar mi levantamiento, cómo le voy a asignar las unidades catastrales, ¿no? Procesamiento de información, eso ya es posterior, ¿no? Pero esas son las características principales cuando hablo de levantamiento con GPS, con tecnología GPS. Ahora, generalmente dicen, ¿con cuántos satélites mínimo yo puedo ya captar información correcta? Depende del equipo. 3, 4, 6. Miren, claro, hay un tema. El equipo, ¿qué información me va a dar? Me va a dar información en coordenadas, ¿cierto? En coordenada o llamado eje X, ¿está bien? Sí. En coordenada norte o llamado Y, ¿no? Altura, que sería la coordenada Z, y hay un factor adicional acá. Hay otra variable importante.
el tiempo. El tiempo. Estas son las 4 variables que el equipo GPS me da. No me da más información que esta. Y si yo tengo 4 variables, tengo que tener principio de álgebra, ¿no? Si yo tengo una ecuación con 2 incógnitas, y esto es así, tendría que tener otra ecuación más, ¿no? Tantas ecuaciones como incógnitas. Entonces acá tendría que tener ¿cuántos? Mis ecuaciones serían mis satélites. ¿Cuántos satélites tendría que tener mínimo para resolver esto? Tendría que tener 4 mínimo, ¿no? Ahora, también va a depender de la distribución o la configuración satelital. Ustedes cuando han trabajado con diferenciales, ¿sí? El diferencial, hay una vista donde tú lo ves así y vas a ver que van a aparecer pintaditos los satélites, ¿no? En blanco, y cuando entre la señal se pinta, ¿no? Yo puedo tener 4 satélites o puedo tener 5 satélites, pero si lo tengo distribuido de esta manera, tengan por seguro que mi PIDO no va a ser bueno y mi información no va a ser simétrica. Tiene que, aparte de tener 4 o 5 o más, preferible, tiene que la distribución ser buena en los hemisferios, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Otra característica del equipo es que me puede dar también información entre qué horas a nivel de toda la mañana o de todo el día no va a captar información. El equipo también me arroja esa información. Y puedo yo, según eso, hacer la programación que las brigadas salgan a trabajar a tal o cual hora, ¿no? Bien. Bueno, ahí está, hay un flujograma gráfico ahí del tema del levantamiento, ¿no? Ya lo hemos visto la vez pasada. Aquí lo rescatable, vuelvo a repetir como le hizo la vez pasada, es que el GPS en selva no te soluciona muchas veces los levantamientos. Es bueno entrar con una wincha. Hay una metodología que se puede emplear, empleando la wincha puedo obtener el punto cuando es inaccesible. Y hay otra metodología que es empleando jalones. Ahora, en selva, el tema de usar jalón no es tan preciso como el de la wincha. El de la wincha sí. El de la wincha sí te da una precisión bastante cercana a lo que sería midiendo en el mismo punto. Creo que la vez pasada lo explicábamos. Si yo tengo un punto que es inaccesible para mí, o no tanto inaccesible, sino no puedo levantar porque tiene mucha cobertura arbórea, este punto, ¿no? Y con eso podría cerrar mi polígono. Simple y llanamente me paro por acá afuera con mi equipo, y después me paro por acá también con el equipo, un punto acá y un punto acá, ¿no? Este punto sí lo leo, el punto 2 también lo leo, con mi wincha saco la distancia X y saco una distancia Y. Estos puntos en gabinete sí los voy a corregir, y si tengo esa distancia, simplemente hago una circunferencia y de aquí hago otra circunferencia, y en donde se cruzan los puntos gráficamente, eso es el punto que no lo he podido capturar en campo, ¿no? Eso es algo práctico. Y la wincha, ¿qué características debe tener ese tema de winchado? Yo no puedo hacerlo en pendiente, o sea, pararme aquí y que mi punto sea este. No, esta distancia no me sirve. Esta distancia X no me serviría. ¿Cuál es la distancia? Es la distancia ortogonal, ¿no? Tendría que hacerlo por tramos. Esto. Y estas distancias X1, X2 y X3 es finalmente la distancia que sería esta de acá, pues, ¿no? Eso tener en presente, porque no vaya a ser cosa que vayan ustedes, miran la distancia oblicua, ¿no? Inclinada, y después le va a salir en cualquier sitio menos donde debe salir el punto, ¿no? ¿Ok? Eso es
la consideración. Y empleando jalones tiene casi la misma connotación, pero ahí sí tendría que el que alinea tendría que tener muy buena vista, muy buena visual. Pero yo no lo recomiendo, más utilizaría esto de la wincha. Sí. Ahora, acá dice brújula y wincha. Ahora si utilizas brújula, es también bien complicado, porque tendrías que tener una buena brújula, una Brunton mínimo. Tendrías que tener dónde poner la brújula y calibrar su nivel de ojo de pollo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso en campo? Tendrías que cortar un tronquito, poner ahí una tipo masía, ¿no? Poner tu brújula y ahí sobre esa masía, bueno, el suelo de la selva es arcilloso y si lo humedeces se forma como una plastilina, ¿no? Yo lo comentaba la vez pasada también como parte de la experiencia, si no tienes agua, pues agarras y orinas, ¿no? En la tierrita y ahí haces una masa y si es que estás con el tema del apuro, de hacer algo de eso, pero es muy complicado, muy complicado. Ahora, si lo quieres hacer con la mano, pues imagínate, después de andar, vas a estar con la mano más temblorosa que no vas a poder nivelar, ¿no? Entonces, recomendación, particularmente, yo solamente usaría GPS, diferencial y mi wincha. Y una wincha que sea pues de nylon, ¿no? Yo he visto en selva el calor es, disculpando la expresión, es infernal. Y anda la wincha, jala la wincha que era de 1 metro, ya no es 1 metro al final, pues no, ya tiene más, tanto elongarla. Bien, las etapas de levantamiento, catastral, tenemos la linderación con diferencial GPS y tenemos el empadronamiento y verificación de la explotación. Esas son las 2 o las 3 actividades dentro del levantamiento. Hablamos también la vez pasada del empadronamiento, actividad que consiste en identificar a las personas, a los titulares. Esto ya lo habíamos visto de alguna manera. Se utilizará la ficha catastral rural y el instructivo aprobado por el sistema para el tema del empadronamiento. Esa actividad ejecutada por el verificador catastral. Aquí hay un tema. Si ustedes ven la ficha, al reverso dice firma del verificador catastral. Ahora, la pregunta es, ¿ese verificador es el verificador de SUNAR? ¿Sí o no? El verificador que figura en la ficha, en el reverso de la ficha, al final dice firma del verificador, firma del titular, firma del testigo ruego y firma del supervisor. Ahí los 2 actores principales son el que da la información, el titular, o su representante, o la autoridad, si es que es la autoridad y no está el titular, y el verificador catastral. Ellos son los actores principales. El supervisor va a avalar con su firma lo que ha hecho su verificador. Y el testigo a ruego va a firmar en caso que el titular no sepa firmar, sea analfabeto. Esos son secundarios, digamos, de alguna manera dentro de la ficha. Pero ese verificador, volviendo a la pregunta, ¿ese verificador tiene que estar inscrito en registros públicos? ¿Sí o no? Ojo, es una ficha del Sistema Nacional de Catastro y dice verificador catastral. Vuelvo a preguntar, ¿no o sí? Sí debe estar, sí debe ser verificador de SUNAR. ¿Quién dice no? Pero en la realidad no es así. En el hecho de los proyectos, muchos no han sido verificadores. Claro, exacto. Pero la pregunta es correcto o es incorrecto eso? Claro, que no hayan sido no quiere decir que sea correcto o que sea incorrecto. O sea, estamos preguntando, ¿debe o no debe ser? ¿Debería ser? Ya, yo les digo que no debería ser. ¿Por qué? Yo les dije al inicio que estos procedimientos de la 1089 son procedimientos especiales, están enmarcados dentro de una norma especial de formalización. Y en ese entender, las personas que trabajan ahí tienen bien definidas sus tareas en sus TDR. Y si nos ceñimos a lo que dice el manual de levantamiento aprobado por norma para este tipo de trabajos 1089 masivos, no me indica que sea verificador catastral de SUNAR. Lo que pasa es que coincide el nombre. Puede haber sido verificador catastral, podemos llamarle técnico de campo, podemos llamarle, operador GIS, operador GPS, póngale el nombre que quiera. En este caso coincide, pero no necesariamente debe ser un verificador inscrito en SUNAR. Si es,
enhorabuena. Si no es, no le quitan ningún mérito que lo haga, que sea empadronador él. ¿Ok? ¿En mérito a qué? En mérito a que se está trabajando con una normatividad especial. No se está trabajando con las normas de SUNAR, con las normas del sistema. Para efectos particulares, sí, tendría que ser firmado cualquier plano por un verificador catastral. Pero para efectos de esta norma, aplicando la 1089, no. ¿Ok? Entonces, seguimos del llenado de la ficha. Dice, el verificador catastral observará lo siguiente. El verificador, que, bueno, la oficina, en este caso, del gobierno regional asignará un número correlativo a la ficha. Se utilizará la ficha anexa cuando exista más de 5 cotitulares. Lo que pasa es que esa ficha catastral rural tiene para poner dos titulares en la parte, digamos, anterior, y en la parte posterior tiene para 3. Entonces máximo aguanta 5 personas, pero si los posesionarios que van a ser formalizados son hermanos, son 10, ¿dónde los pongo a los otros 5? Tengo que colocarlos en algún lugar. Entonces hay una ficha que se llama ficha anexa de ¿dónde está? De cotitulares. ¿Ok? Ahora hay casos también ahí, por ejemplo, si vamos a ver la ficha, en la cara principal o anterior, si son esposos, ojo, si son esposos o son convivientes, van a ir los dos acá adelante. Ojo, van a ir 2 acá. Y si hay 2 esposos más, ¿dónde los pongo? Imaginemos que sean 2 hermanos con sus parejas. ¿Dónde los consigno? 2 irían en la parte principal y 2 podrían ir atrás. Ya, vamos a poner un ejemplo más un poquito más para pensar. Si son 6, son 3 hermanos con sus 3 esposas. ¿Cómo lleno la ficha? En la ficha principal, en la primera ficha, en la ficha de campo, ficha catastral rural, no estamos hablando de la ficha de cotitulares, sino en la primera ficha. En esa ficha adelante irían 2, ya, y los otros 4, ¿dónde los pongo? No los puedo consignar atrás, tendría que agarrar una ficha de cotitularidad y consignarlos ahí. Porque al reverso, si ustedes, ahora vamos a ver posteriormente, en la siguiente vamos a ver el llenado de la ficha. Igual 3 fichas y las vamos a ir analizando con toda la casuística que se puede presentar. Al reverso, no me aguanta para poner esposos, es para poner individuales. Si son hermanos solteros, sí podrían ir ahí. Pero si son hermanos que tienen esposas, tendríamos que completar en la ficha de cotitularidad, porque esa ficha sí me aguanta poner parejas. Es un tema más de forma que de fondo, pero bueno, así están los formatos diseñados. Bien, cada predio tendrá una ficha catastral con su código de referencia. Ya veíamos que el código de referencia es un código de 14 dígitos, de los cuales los 6 primeros son referidos a la unidad catastral. Por no ser necesario para formalizar los campos sobre los CUC, Código Único Catastral, códigos de contribuyente y condición especial de titular, no se llenan. Para el tema de formalización, yo no lleno esos códigos de contribuyente, eso lo llenará la municipalidad en su momento, ¿no? Del código de referencia solo se llena el correspondiente a la unidad catastral, ya lo hemos mencionado. El llenado deberá ser con letra imprenta, legible y sin borrones, y consignar el número que corresponde en los recuadros, no colocar aspa. Vamos a ver que esos recuadros tienen para poner numeración, ¿no? Y vamos a ver por qué en la siguiente clase que tengamos. Miren, aquí hay algo importante, esa ficha tiene carácter de declaración jurada. Aquellos que han trabajado con esas fichas sabrán que no se puede borrar, y mucho menos echarle el famoso liquid de corrector, ¿no? Lo que se hace cuando hay un error, ¿qué se hace? Lo que le llaman los abogados el testado, ¿no? Si por ejemplo, yo les decía en la clase pasada, ¿no? Yo sé que Sánchez generalmente, aunque no hay un orden, no hay un tema establecido ortográficamente, generalmente escribimos Sánchez así, pero resulta que este señor Sánchez, ¿no?, me dijo su apellido y yo lo escribí con Z, por decir, no, perdón, lo escribí con Z, lo escribí así, y el señor me dice, no ingeniero, mi DNI es con S al final.
Entonces, ¿qué hago? Yo no lo voy a borrar acá con Liquid ni nada, pues, ¿no? Simplemente el testar es hacer una línea de tal manera que yo siga viendo, siga leyendo lo de abajo, porque tampoco lo voy a borronear, porque a lo que hago esto ya lo desaparezco. No, eso tampoco es testar. El testar es dejarlo tal cual, ¿no? Si era así, ¿no? Ponerle una línea de tal manera que se siga leyendo lo que decía inicialmente, y encima recién escribo conforme es. Y al reverso de la ficha va a haber un recuadro que dice observaciones. Ahí pondré lo testado, tal cosa, vale, ¿no? ¿Eso para qué? ¿Para qué? Para que el abogado calificador que no participa del trabajo de campo sepa lo que se ha hecho en campo. Esa es una de las razones, ¿no? Porque a la que yo no le pongo nada, y el abogado, o sea, yo no le pongo nada, no lo corrijo, tampoco lo borroneo, lo dejo así y le adjunto el DNI solamente, el abogado me lo va a observar. Esa ficha me la observa. ¿Y quién es el responsable de que esa ficha salga mal de campo? Que no la hayan testado. ¿Quién es el responsable? ¿Quién sería el responsable? Él, no. El abogado de campo. Miren, cuando sale un expediente de campo, debe tener encima una hoja que se llama de preevaluación. Esa hoja de preevaluación me la firma el abogado de campo y me la firma el jefe de grupo. El jefe de grupo se hará responsable de todo lo que contiene el expediente desde el punto de vista técnico. Vale decir, explotación económica, vale decir, bien georreferenciado, todo lo que atañe al tema técnico. Y el abogado de campo se hará responsable de toda la parte legal. Vale decir, entre esos, que los DNI sean correctos, que las firmas sean de las personas, no sean de personas que han firmado por otros, ¿no? Todo el aspecto legal, que la información fotocopiada que está llevando el expediente haya sido verificada por él a la vista. Claro, que eso nunca se da, porque son tantos verificadores y el abogado no va a estar a la vez como Dios en todos, ¿no? Ahí va a tener que el abogado, si es creyente, seguir creyendo, como creer en Dios, ¿no? Aunque no lo ves, pero crees, pues, ¿no? Todo lo que te dice tu verificador. De lo contrario, pues, pero tiene que salir ese expediente con esa hoja encima, que se llama hoja de preevaluación. Y en esa hoja de preevaluación, entre otras cosas, también tiene que decirse si es que ese previo va a ser materia de rectificación. Ojo, tiene que ahí también informarse. Entonces, para que y eso va a ser responsabilidad de ¿quién? Del abogado o del técnico, del jefe de grupo, que es ingeniero. El tema de rectificación es un tema técnico, ¿no? Estamos hablando de área, medidas perimétricas, linderos, ubicación, eso es un tema técnico. Entonces, quien debe de pronunciarse ahí y ser responsable de poner ahí el presente previo será materia de rectificación, ¿quién es? Es el jefe de grupo, que es el ingeniero. Ya, ojo, entonces, si es ingeniero, va a poner eso, ¿qué tendría que tener él a la mano? Ya, ahí en campo. ¿Qué es lo que tendría que tener? Para comparar. Porque él lo que va a tener es lo que le ha levantado su técnico. Pero él lo que quiere saber es, ese previo que me lo ha levantado, quiero saber si es una propiedad o está cayendo en una propiedad. ¿Dónde tendría que comparar? ¿Contra qué tendría que comparar esa información de levantamiento? ¿Contra qué? Contra mi diagnóstico. ¿Y mi diagnóstico? ¿Qué parte del diagnóstico? La información de registros. O sea, yo tendría que tener ya en campo, de alguna manera, mi diagnóstico, y dentro de eso, de todos mis temáticos, temático de cultura, temático de riesgo, temático de la municipalidad por el tema de zonificación, temático de, qué sé yo, lo que se imagina, del ALA por el tema de ¿cómo se llama? Fajas marginales. También tendría que tener mi temático de los predios de registros públicos, para yo poder comparar. Está cayendo sobre esta propiedad, entonces esto antes de formalizarse, si es un posesionario, antes de hacer prescripción, tengo que rectificar, ¿ok? Entonces, bueno, el llenado deberá ser con esta imprenta legible sin borrones, y en caso que haya alguna corrección se hace el testado. El llenado de la ficha se efectuará simultáneamente con el trabajo de linderación. Eso también es, en la teoría es muy bonito, en la práctica no se hace así. Y los aspectos
de la condición jurídica lo coordina con el abogado de campo. Ya hemos visto varios ejemplos del por qué es importante que esté el abogado de campo en campo, ¿no? Y dice que más, así como los aspectos técnicos de importancia que no figuran en la ficha o que permitan ampliar la información de la explotación, se consignarán en el rubro de observaciones. Ojo, vuelvo a repetir, en el rubro de observaciones debe de consignarse la mayor cantidad de detalles. ¿Por qué? Porque ese expediente, cuando sale de campo, ¿a manos de quién va a llegar? ¿De un ingeniero o de un abogado? Va a llegar a manos de un abogado, que es el abogado calificador. Y el abogado calificador, primero que no es por formación, él no tiene por qué saber de cultivos, no tiene por qué saber de ganado, no tiene por qué saber de tipos de riego, no tiene por qué saber ningún aspecto técnico. Entonces, la única manera que lo podemos ayudar es detallándole en el tema de observaciones la mayor cantidad de datos que le ayuden a él como abogado a calificar ese expediente de la mejor manera. Bien, esta es la ficha, ¿no? Ahí, si ustedes se dan cuenta, miren lo que les decía. Acá, no sé si se logra ver, 17, número 17 dice acá. Acá también repite 17. ¿Ok? ¿No? 17. Y acá también repite otra vez. Esto es para las parejas, ¿no? O sea, si yo pongo acá Marco, no sé si no se nota, ¿no? Casado dice acá, ¿no? Ya, Marco, ¿qué número es este? 02. En el recuadro, ¿qué pongo? 2. ¿Cierto? No, no, señores. Tengo que poner 02. Así dice el manual de Sistema Nacional. ¿Ok? Entonces, pongo el 02 y acá tendría que poner el nombre de uno de ellos y el nombre del otro. ¿Ok? Si son convivientes, de igual manera, ¿no? Hay un tema de convivencia, ¿no? ¿Dónde está? Creo que es este, ¿no? Sí. Ya, pondría acá qué número, el 0, no sé qué cosa, el 05. Y pondría acá también ambos. Ojo. Ahora, y si son dos hermanos, son dos varones, dos hermanos, ¿ok? O dos amigos, o dos mujeres que están ahí ocupando, simplemente van como qué. Acá qué iría. Acá qué cosa dice, yo no leo. Copropiedad. Acá sería pues copropietarios, ¿no? Pondría 01, acá iría uno de ellos y acá iría el otro, ¿o no? No, acá iría uno. Como no son pareja, el otro tendría que ir al reverso. ¿Ok? ¿Me están siguiendo la idea? Ya, entonces, y si son 5 personas, 5 hermanos solteros, acá iría uno, al reverso tengo para 3 personas, y el otro, sería ya 1 más 3 serían 4, y el quinto iría en una hoja o una ficha de cotitulares, ¿no? O sea, esa casuística va a ser muy variada. Es cuestión ya de saber cómo utilizarlas. Bueno, esta es la otra parte de la ficha, siempre estamos dentro de la parte digamos, anterior. Miren, acá hay otra característica muy importante. Acá dice área declarada y área del terreno. Esta área declarada es la que me da el agricultor o el administrador. Puede ser que me la diga, ¿no? O puede ser que me diga, yo tengo este papel de posesión, entonces de ahí yo saco esa información, ¿no? Si tengo un documento, lo saco del documento. Si no tengo ningún documento a la vista, él me sabrá decir, pero yo tampoco no voy a, y acá viene la experiencia, ¿no? Él puede decirme, ingeniero, tengo 20 hectáreas de posesión, y tú ves y no tiene ni 5, entonces, está bien, él me puede decir muchas cosas, pero yo tengo que también tener mi criterio y decirle, no, oiga, usted acá no tiene, pues mire, según lo que estamos viendo, tiene 5 hectáreas. Esto es la información que me da el agricultor, sea con documento, sea verbal, o sea que yo de mi inspección mismo lo puedo corregir, pero esto es un tema relativo. Esta es la información que sale del equipo, pero la que se consigna aquí es ya la información corregida, no es la información que sale de la data cruda, por decirlo así, sin corrección, ¿ok? Esto es la información que sale ya corregida, se coloca posterior, muchas veces ni se coloca, pero eso es lo que indica el manual. Por un lado, ¿no? Acá, por ejemplo, dice construcción e instalaciones. Y acá hay una serie de ítems, ¿no? Ahí. ¿Qué pasa
Miren, miren qué es lo que dice ahí. Dice depósito, ranchería, establo, corral, otros, ¿cierto? Eso es lo que dice. Ahora, miren al reverso. Esta es ya la parte posterior de la ficha. Y dentro de esto hay un rubro que es explotación económica. Explotación económica del predio. Tenemos cultivos y tenemos crianzas. ¿Qué pasa si yo marco aquí al reverso establo? Acá le pongo 03, establo. Ojo. Y aquí no marco nada de ganado. No marco nada. Es una ficha que no tendría correlación, congruencia entre una información y otra, ¿cierto? Entonces, eso es importante. En el SCET, que es el sistema de seguimiento de expedientes para titulación, se ha estado de alguna manera actualizando ese software, porque es un software finalmente, para que cuando hay ese tipo de incongruencias, al toque la máquina te lo rechace, esa información, ¿no? Te diga y te pida este dato de acá. Y si no hay este dato, simplemente no se puede cargar la información al SCET, ¿no? Hay cierta información que tiene que tener correlación con otra. No puedo yo marcar corrales y finalmente no marco nada acá, ¿no? Lo que sí puedo marcar acá ganado y no marcar corrales, eso sí puede ser correcto, porque de repente yo no tengo corrales, pero sí tengo ganado. Otra cosa que también es incongruente es esto. Acá, por ejemplo, ustedes ven aquí que dice temporales, permanentes, forestales, pastos naturales. Ojo, imaginemos que este señor marque pastos naturales 10 hectáreas. No, perdón, 10 hectáreas no. Porcentaje, 100% de pastos natural. ¿Cuántas hectáreas tiene? ¿En dónde me doy cuenta de eso? Y me ha declarado que tiene 20 hectáreas en posesión. Y esas 20 hectáreas en posesión me ha dicho que son el 100% pasto natural. Y listo, ahí se acabó. Ahí se acabó, no me dijo nada más. ¿Es correcto eso? ¿Es factible titularlo? No tiene nada acá. Él tendría que no solamente decirme que las 20 hectáreas, ¿no? Bueno, eso vino de la vista anterior, está al 100% con pasto natural. Inclusive me puede decir, yo tengo un cerco, y puede haberlo hecho como la vez pasada, ¿no? Todo un cerco pircado. ¿Saben lo que es el pircado, no? Piedrecitas, ¿no? Piedras. Inclusive acá puede tener su casita él, también con piedras, ¿no? Con su techito de paja, todo. Muy bonito. Y él te puede decir, tengo acá 20 hectáreas de pasto natural y no tiene un ganado. ¿Eso es factible de titular, señores? No, porque no hay explotación económica, no hay inversión. El poner piedras, el hacer una casita, eso no denota ninguna inversión, entonces, y menos aún, pues no tiene ganado. Ya, vamos a suponer que tiene ganado, tiene 20 hectáreas al 100%, y te dice ganado vacuno, una vaca. ¿Hay correlación ahí? No hay correlación tampoco. Entonces, son aspectos, si ustedes van a revisar los manuales, el manual de levantamiento, en ninguno te indica la cantidad de ganado que debe haber. Eso se llama... ¿Quién es zootecnista acá? Nadie. Soportabilidad del suelo. El grado de soportabilidad. Y esto ya está establecido, dependiendo si es pasto natural, dependiendo si es pasto cultivado, dependiendo si es selva, dependiendo si es sierra, ¿no? Dependiendo la especie, si es vacas, si son ovinos, si son caprinos, qué cantidad de cada una de estas especies entra por hectárea. Generalmente cuando es vacuno dicen una vaca por una hectárea de pasto cultivado, alfalfa, trebolillo, de repente kudzu en selva, qué sé yo, y 2 vacas o 2 cabezas por una hectárea, no, perdón, acá siempre es una cabeza por 2 hectáreas cuando es un pasto natural. Este pasto es muy pobre, entonces tiene que esta vaca tener más espacio, algo de eso es. Pero ahí está
eso ya está estandarizado. Inclusive dependiendo, vuelvo a repetir, la especie. Cuando es vacas, así, cuando es ovinos, de repente son más cabezas de ovino, lógicamente el animal es más pequeño, ¿no? Entonces, eso ya está establecido. Inclusive, si ustedes tienen la curiosidad de buscar esa información, inclusive hay temas, así como hay cultivo asociado, hay crianza asociada. Ustedes saben que los ovinos comen el pasto casi hasta el ras del suelo. Los vacunos no te comen al ras del suelo. Entonces pueden convivir, vacuno, te comen el pasto hasta una altura y lo otro te lo come el ovino. Entonces hay también un tema ahí de saber cuántas cabezas me podrían soportar una hectárea de pasto cultivado bajo esas características de crianza. No sé si me entienden la idea. Sí. En el supuesto de que el señor no tenga ganado, pero el pasto en las 20 hectáreas existe, ya. Pero él negocia el pasto. No. Es que el tema de formalización no es hacer usufructo. El tema de formalización es invierto. Yo administrado estoy invirtiendo. El terreno no me va a costar. El terreno se lo va a regalar el Estado, se lo va a titular, se lo va a dar gratis. Entonces lo que piden es explotación económica, en buena cuenta, inversión. Es inversión. Si él dice yo lo arriendo, pues ¿cuál es la gracia? No está haciendo nada extraordinario. No, que siempre es el pasto. No. Pero cega la alfalfa y lo... Ya, yo te entendí pasto natural. Pero si es pasto cultivado, sí, siempre y cuando él tenga un tema de, digamos, de documentos que acredite que lo está vendiendo, ¿no? ¿No? Puede ser. Lo otro que puede ser es lo siguiente, que ocurre, tiene un potrero en un lado y tiene otro potrero en otro lado. El ganado de aquí, de este potrero, solamente sale a comer acá, come acá y regresa a dormir acá. Y yo digo, ¿acá cuánto tienes? 10 hectáreas. ¿Acá cuánto tengo? 10. ¿Y cuántas cabezas tienes? Tengo 20. Ya. Por ahí puede estar la cosa. Yo cuando llego acá no encuentro ninguna vaca, pero yo sé que cuando voy a esto de acá, que también es de él, acá sí voy a encontrar al ganado. Sumo las hectáreas, sumo la cantidad de ganado y por ahí sale, pues, ¿no? Eso también se puede dar, y eso se da. No necesariamente tengo que encontrar el ganado acá. ¿No? Si no lo encuentro acá, preguntarle, oye, ¿dónde está tu ganado? ¿Tienes ganado? Sí. ¿Cuántas cabezas? ¿En dónde están? Y voy a verificar el tema, ¿no? Y lo que dices es correcto también, ¿no? Si yo siembro el pasto, invierto en el pasto y no tengo ganado, pero lo comercializo, también tengo que tener un documento, porque cogiendo la expresión de papelito manda, ¿no? Está bien, él puede decir eso, pero ¿dónde está? ¿A quién se lo vendes? Ya, no necesita hacer un documento oficial de SUNAT, de transferencia, ¿no? No, pero un documento en el cual él se lo está vendiendo a un vecino, una cosa de esas, ¿no? Eso es en cuanto al tema de explotación. Bueno, estamos viendo rápidamente, ¿ya? En la siguiente vamos a analizar la ficha al detalle. Mira, acá hay otra característica de estas fichas, que es este tema que está acá arriba, ¿no? Característica de la construcción. Ese es un dato que para nosotros, formalización, no nos interesa. No nos interesa si tiene o no tiene casa. Pero no lamentablemente, sino que nos obliga la disposición a que sí pongamos si tiene o no tiene vivienda al interior. Nosotros cuando vamos a titular, titulamos el terreno, no vamos a titular la vivienda. La vivienda, la fábrica, eso no es competencia nuestra. No voy a hacer cosa de que también, como ocurrió en Junín, lo tomo de ejemplo porque hemos estado recientemente por allá. Esta era la casita del administrado y los amigos formalizadores de Junín, ¿qué hicieron? Linderaron así y lo titularon así y esto lo dejaron en el aire. Entonces, ¿por qué? No, porque esta es una casa. Señor, tú has debido linderar así, porque lo que vas a titular es el terreno, no la vivienda. Y esto simplemente queda como un tema de simbología al interior, ¿no? Una casita, corral, lo que tenga, de repente tiene un silo o qué sé yo, un depósito. Pero actualmente sí tengo que consignar, si bien es cierto, yo no voy a titular la vivienda, pero sí tengo que tener los datos de esa construcción, acá. ¿Perdón? Tengo que tener los datos. En algún momento, como decíamos, la municipalidad competente tomará esa información para los menesteres que les atañe, ¿no? Cobranza de impuestos, ¿no? Bien, y ahí está el rubro de observaciones.
rubro de observaciones, acá está firma del declarante, la persona que declara, o de repente la persona que deja encargado, firma del testigo a ruego, firma del, no sé qué dice ahí, de acá del verificador catastral, del supervisor. Bien, la fecha de acá tiene que ser la fecha de este señor tiene que ser posterior a esta fecha. No vaya a ser cosa de que, como ha ocurrido, acá le ponen 02 de enero y este señor le pone 01 de enero. Lo hizo la supervisión antes de que el otro levante. Entonces eso es incorrecto. Eso también es materia de observación. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque a veces el verificador saca todas sus fichas, le entrega al supervisor, y así como le entrega el verificador A, el verificador B, y entonces comienza a revisar el supervisor, y conforme va revisando, va poniendo la fecha de su revisión, y se las devuelve al técnico. Y el técnico muchas veces no ha puesto ni siquiera su firma, ¿no? Las recibe y recién firma, pone su nombre y pone la fecha del momento que está recibiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ocurre eso. Bien, el tema de linderación consiste en recorrer el perímetro del predio, graficando los linderos. Eso ya lo habíamos visto. Va a asistir a en la fecha programada, recorrer el lindero, consignar al interior de la foto la información, ¿no? De la unidad catastral, precisar los caminos, carreteras. Vuelvo a repetir lo que dije hace las clases anteriores. Cuando uno trabaja con fotografía aérea, la fotografía me da todo. Yo solamente redibujo predios, caminos, y mi trabajo como verificador es básicamente verificador catastral o empadronador o técnico de campo, como queramos llamarle, es poner toponimia. Los nombres de los caminos, los canales, los ríos, las quebradas, ¿no? Hacer un tema de linderar las zonas que no son susceptibles de titular, como por ejemplo zonas urbanas, cascos urbanos, de repente al interior los centros poblados, dentro de la zona rural. Eso es mi trabajo y la fotografía me lo da. Cuando yo trabajo con un diferencial GPS y no hay cartografía de la zona, tengo que generar todo. Y ustedes van a darse cuenta que un plano catastral generado con fotografía es mucho más rico en información que un plano catastral generado con diferencial. ¿No? Ahora lo que se está atendiendo, lo que se tiende, la tendencia, por decir, en las zonas de selva, que es donde se está empleando esta tecnología, es trabajar esa información sobre fotografías satelitales de buena resolución. ¿Para qué? Para que esa fotografía satelital de alguna manera me dé más información de la zona. Se está atendiendo a eso, porque no hay fotografía aérea. La fotografía no me sirve, no hay fotografía. Entonces sobre fotografía satelital, que de alguna manera me está enriqueciendo la información. Eso es lo que se está tendiendo a hacer en algunas zonas. Sobre todo, por ejemplo, cuando se está trabajando en zonas como, por ejemplo, Tocache, toda la ribera del río, ¿qué río es el que? Guayaga, ¿no? Ya, ahí, por ejemplo, anda lindérate el Guayaga, no puedes. Tendrías que meterte, ¿cómo georreferencias el Guayaga? Ni hablar. Entonces tienes que, con fotografía satelital, y sobre esa fotografía satelital, plasmas tus predios linderados. Y de alguna manera ahí ya te sale, pues, ¿no? De la ubicación de tus predios dentro del entorno geográfico, que lo sacas, esa información, de una fotografía satelital. Bien, precisar al levantar caminos, digo, cada predio linderado debe tener una ficha. Eso también es importante. Muchas veces salen de campo los técnicos y han linderado 20 predios y solamente han levantado, por decir, 15 fichas. Oye, ¿y las otras 5? No, es que no estuvo el presente, el propietario, el titular. Pero tienes que levantar, titular ausente. Le asignas la unidad catastral también, ¿no? Eso, el que esté o que no esté, no es impedimento para que llenes ficha. Y tantas fichas, tantos predios levantas con tu equipo, tantas fichas deben existir. En zonas oscuras, bueno, ese con el tema de la fotografía, se empleaba en zonas oscuras de la foto, donde había nubosidad, ahí se entraba a trabajar con GPS o estación total. Y recorrer, dice por último, el predio con el titular, y se va por la trocha, no por algún sendero o algún caminito. Y esa trocha debe abrirla el titular. ¿Eso para qué? Para que quede definido su lindero y que ellos lo conozcan, ¿no? Acá hay otra cosa importante y se lo vuelvo a repetir. Cuando trabajamos
con predios menores a 1/4 de hectárea, no se recomienda trabajar con diferenciales. Se recomienda trabajar con estación total, ¿no? Estación total menor de 1/4 de hectárea. Eso también lo dice el manual de levantamiento catastral, que está aprobado. ¿Qué otra cosa? ¿Y qué hacer, por ejemplo, si, como en Puno? En Puno los predios son más o menos de 200 metros cuadrados, las famosas parcialidades, le llaman ellos, ¿no? Ahí, ¿cómo levantaríamos? ¿No? O de repente estoy levantando un predio, ¿no? Y este predio, por decir, tiene, no sé, 1 hectárea. Pero esa hectárea son de 10 hermanos y cada uno quiere que se le dé, pues, ¿cuánto sería? 1000 metros, ¿no? 1000 metros. Inclusive no quiere que sea, no, ya ellos ya se han subdividido y ahí están así no, bueno, 10 de esos, ¿no? Si tiene 100 metros, 100 por 100, 1 hectárea, cada uno tiene 10 metros acá, ¿cierto? Ya, 1000 metros cuadrados, menos de 1/4 de hectárea. ¿Cómo hago? Empleo, y todos los demás sí son grandes, ¿no? Estamos hablando de media hectárea, perdón, de 1 hectárea acá, puede ser 1 hectárea, acá también otra hectárea, de repente encuentro uno de 2 hectáreas, solamente este caso. ¿Qué hacer? ¿Voy a llevar mi estación total para solamente por este señor? ¿Cargar mi estación, cargar mis prismas, llevar mi GPS? La wincha, ¿no? Simplemente levanto con mi GPS y después comienzo a dar con wincha y hago un croquis, una libreta de campo. Eso siempre un ingeniero, un topógrafo, eso sí no debe dejar de tener su libreta de campo, y hace su croquis y le dice al operador: oye, mira, ve, dibuja esto y a partir del vértice A o B o como lo llame, trazas distancias de 10 y trazas paralelas y lo divides. Eso es lo que existe, no hay otra cosa. La indicación de predios rurales con GPS: se recorrerá todo el lindero del predio, el posesionario propietario indicará los linderos del predio así como los vértices, se georreferencian todos los vértices que conforman el polígono. ¿Qué más dice? Y caminos internos ubicados en el predio mediante los receptores. La verificación de la explotación: el verificador detallará la explotación del predio verificando la existencia de cementeras, ¿no? Y poniendo el porcentaje que corresponda. De existir ganado o crianza, señalar el número de cabezas, ¿no? Y el tipo de ganadería y su correlación con la existencia de pastos naturales, lo que comentábamos hace un momento, estableciendo, de ser el caso, la capacidad de soporte o soportabilidad que les decía, ¿no? Señalar el sistema de riego que se utiliza para los cultivos o el mantenimiento de las crianzas. Les comento como experiencia, cuando hemos ido a Junín, y siempre Junín porque es lo último que he visto, había una zona que en una época el EXPET ya lo había catastrado, ya había base catastral. Pero ¿qué pasa? Que había muchos predios que no se llegaron a inscribir a registros públicos. Y esos señores, después de que el EXPET pasó a COFOPRI pasó al gobierno regional, el gobierno regional recibió algunos expedientes. Lógico es que esos expedientes trabajados con la 667 a la fecha ya no se pueden ingresar a registros públicos. Hay que volverlos a hacer. Entonces, ¿qué están haciendo? La pregunta es: ingeniero, ¿tenemos que entrar otra vez con GPS? Ya no. Fíjate si el predio que vas a ver, o sea, si el señor Juan X está yendo a la oficina para decir, quiero ver cómo está mi expediente, tendrías tú que agarrar primero, decir que vas a hacer un masivo y ubicar su predio de este señor, ir a campo y ver si es que no ha variado en forma, si es que no lo ha subdividido o si es que no lo ha particionado. Si no lo ha particionado, quiere decir que está tal cual lo levantó el PET. En todo caso, no necesitas dividirlo para nada, no necesitas asignarle ninguna unidad catastral, solo necesitas actualizar la ficha. ¿Ok? Entonces fuimos a ver un caso y efectivamente la señora tenía su predio, pero ¿qué resulta? Que todo el entorno, los vecinos, a un costado había ya vivienda, atrás había vivienda, al costado todavía había parcela, hacia allá había una parcela que estaba mitad vivienda, mitad parcela. Dentro de la parte que eran parcelas todavía habían postes que habían colocado ya postes de luz. Entonces la pregunta es, a pesar de que la señora tenía su predio todavía con cultivos, inclusive no se veía ni siquiera rastrojo, pero decía que lo había cultivado.
La pregunta, yo esperé que los técnicos del gobierno regional le hagan las preguntas ahí, ¿no? Pero bueno, se miraron las caras, uno agarró el GPS, quiso linderar, pero finalmente la pregunta era sencilla. Señora, ¿usted siembra o no siembra? Sí. ¿Y por dónde riega? La pregunta era, ¿por dónde riega? ¿Cómo riega? La hija dijo, por acá existía un canal. ¿Y dónde está? Ya lo taparon. ¿Y cómo riegas? No, cuando llega la lluvia. Entonces, eso ha sido un terreno de cultivo bajo riego. Y ahora indicaban de que esperaban que llegue la lluvia. Eso, primer indicio de que ese terreno ya no iba a ser para el tema. Estaban esperando formalizarlo para después habilitarlo para un tema urbano. Segundo indicio, los postes. Tercer indicio, los vecinos que estaban ya con propiedades, con vivienda. Y lo último, cuando nos estábamos retirando, un señor X se acercó, paró el carro y nos preguntó, ¿ustedes están comprando terreno? Y la pregunta que yo le hice fue, le dije, disculpando la expresión, por jalarle la lengua al señor, por ver a dónde quería llegar, le dijimos sí. Y él dijo, porque yo estoy vendiendo, en mi chacrita ya lo dividí, estoy vendiendo lotes para vivienda. O sea, ya todo y lo último que no hicieron los amigos del gobierno regional, que debieron haberlo hecho, era actualizar el diagnóstico. Actualizar el diagnóstico para ver qué zonificación tenía. Estoy seguro que actualizando el diagnóstico, pidiéndole a la municipalidad provincial, en este caso que creo que era, no sé si era Huancayo o algo así, pidiéndole a la municipalidad provincial la zonificación, toda esa zona ya es, si no es expansión, es urbano. Entonces ahí ya definitivamente ya no tenían por qué entrar estos señores a hacer el tema de formalizar, ¿no? Entonces, simplemente hay que tener el diagnóstico. El diagnóstico es básico, es básico. Si no tengo diagnóstico, voy a estar titulando en zonas donde no debo titular. El catastro rural de los sistemas geodésicos. El catastro rural desde su creación en el año 60 ha utilizado sistemas PESAL 56. Actualmente toda la información que ahora en registros públicos, casi el 80%, si no es un poquito más, es PESAL 56. Lo último que se ha estado ingresando, zonas nuevas, porque así también lo dice el IGN, que ya han entrado con WGS 84, ¿no? Y se ha oficializado el sistema, dice, ¿no? Geodésico, geocéntrico, WG. Mientras se establecen directivas que clarifiquen los factores de conversión, que nunca van a salir tampoco. Los trabajos catastrales iniciados con PESAT y las actualizaciones de sectores continuarán en el mismo sistema. Si yo tengo una zona que he trabajado con PESAT 56, tengo que hacer el tema, y si quiero hacer un tema de actualización, lo tengo que hacer en PESAT 56. No hay otra forma. Ahora, si lo levanté con fotografía aérea, lo ideal es levantarlo con la misma, hacer trabajo con fotografía, por el tema de la precisión. La fotografía tiene las fotografías tienen precisiones. Si es 1 al 5000, dijimos que era 1.25. Si es 1 al 10.000, son 2,5 metros de precisión, por el espesor de la pluma con la que trabajo. Y si es con GPS, es submétrico. Entonces, yo debería utilizar la misma metodología. Si ha sido levantado con fotografía, tratar de levantar con fotografía, aún considerando el mismo datum. Pero por el tema de tecnología debería ser la misma. Se aplicará el sistema WG en áreas nuevas, también me dice. Bueno, al presentarse zonas vecinas con sistemas geodésicos diferentes, la que actúan como segunda oportunidad continuará con el levantamiento sobre las áreas perimétricas vecinas y puede identificarse. Esta forma o esta metodología para hacer coincidir zonas levantadas con PESAT, que son colindantes con zonas nuevas que lo estoy levantando con W, el manual de levantamiento lo detalla claramente. Y por último dice, las actualizaciones masivas se realizarán mediante el sistema fotogramétrico. Las actualizaciones parciales con estación total o GPS. Bueno, hay una base gráfica y ahí acaba este tema de levantamiento en selva, que era básicamente, aquí era ver el tema de la clasificación por su capacidad de uso, que era primordial. Hay un tema que es rectificación de área. La rectificación de área, lo vamos a ver la siguiente, que es un tema netamente técnico.
que no va a demandar más de 20 minutos la siguiente presentación, y lo que resta de la siguiente presentación lo vamos a ver el tema de el llenado de la ficha, los aspectos más relevantes del llenado de la ficha. Y creo que ahí acabaría ese módulo, y no sé, creo que después los van a evaluar, me parece, ¿no? ¿Sí? Entonces, estaríamos la siguiente presentación viendo lo que es rectificaciones de áreas. Voy a traer yo las fichas catastrales y también las fichas de cotitularidad para hacer un tema más dinámico, con alguna casuística. Yo les voy a dejar las casuísticas y ustedes van a tratar de llenar las fichas, y en el rubro de observaciones pondrán lo que ustedes crean conveniente, y después lo vamos a ir analizando qué es lo que han puesto y por qué lo han puesto. Bueno, hasta aquí sería el día de hoy, ¿no? Gracias.